Amén. Así que voy a pedir a mi hermana María que nos lleve en oración para comenzar este estudio. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora. Primeramente, le pedimos perdón, Padre, por nuestras ofensas. Si le hemos ofendido, Señor. Padre, inconsciente o conscientemente, Padre, usted que es un Dios perdonador, mi Dios amado. En esta hora yo le presento, Padre eterno, al maestro, al pastor Hernández, Señor, que sea usted, Padre, llenándolo, Padre, de sabiduría, de su inteligencia, Padre. Gracias por todo lo que usted ha depositado en él. Gracias, Padre, Santo eres por tú, haber Señor. puesto en él el querer como el hacer, en dar por gracia lo que por gracia él ha recibido de parte de usted, Señor. En esta hora, Padre, nos presentamos, Padre, como esa tierra fértil, Padre amado, que todo Gloria a lo Dios. que caiga en ella, Padre, te dé su fruto a 100 por uno, Señor. Oh, le damos gracias, Padre eterno, por este día, por cada bendición que usted nos da, por su misericordia que son nuevas cada día, Señor. Que sea Alabado tu nombre, Jesús. hablándonos, Padre, por medio de su palabra. Se lo pedimos, Padre, se lo imploramos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Dios bendiga a mis hermanos que siguen entrando. Hermana Ani, un iPhone, creo que es pastor, si no me equivoco. No, pastor, no está por acá cerca. Bueno, Dios bendiga a ese iPhone, si se pudiese identificar para sí. Aleluya. Dios le bendiga, hermana Rosa. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces hablando acerca de por qué o qué es lo que hay que hacer nosotros acerca del día de reposo, si es necesario observarlo o no observarlo. Y el problema se encuentra, como dijimos, de que hay mucha iglesia, muchos hermanos, incluyendo dentro de las congregaciones que se dicen de sana doctrina, los que se mantienen firmes. Hay muchos hermanos que si no se cuidan, otras doctrinas pueden hacerlos vacilar, los pueden confundir y hasta los pueden sacar del camino correcto. Porque eso es lo que Cristo dijo, que en los últimos días vendrían maestros y profetas engañadores que engañarían, de ser posible, aún a los escogidos. Y por eso nosotros nos hemos dado a la tarea de investigar, de buscar, de analizar, de ver dentro de la Biblia qué es lo que la Biblia dice en sí. Como dije en la primera clase, este es un estudio inductivo. Y el estudio inductivo significa de que vamos a estar leyendo la Biblia, punto. No otro libro, no otros pensamientos, sino que la Biblia. Podemos tomar cualquier otro libro, pero como un refuerzo para lo que la Biblia dice, porque ya que hay muchos libros, hay muchas doctrinas dentro de la teología que hablan acerca de lo que el Señor dejó en sí escrito. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de que Jesucristo vino a fortalecer las leyes y los profetas, y aún vino a fortalecer algunas de las tradiciones que tenían en aquel tiempo. Y una de las preguntas más importantes, una de las preguntas más perfectas que nosotros podemos hacer, nos lo hizo nuestra hermana Juana. ¿Ok? Y la pregunta fue, si Jesús vino a reforzar esos mandamientos, ¿por qué no reforzó el cuarto mandamiento, que es el del día sábado? Ese es el problema que nosotros vamos a encontrarnos ahora, que ¿cuál es la razón por la que el Señor no dijo nada en ese momento en que Él estaba fortaleciendo los mandamientos? ¿Por qué Él no dijo nada acerca del sábado? Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a tratar de mantenernos
con nuestra mente abierta y nuestro corazón dispuesto. Vuelvo y repito, yo también soy estudiante, ando buscando la verdad, porque como Pablo dijo, no es que yo ya la haya encontrado, sino que prosigo hacia el blanco. Amén. Y cualquiera tiene oportunidad de participar, como lo he dicho hasta aquí, siempre y cuando nos mantengamos en el hilo de la clase de lo que estamos hablando. Para los que no habían entrado, no sé si se dieron cuenta, pero tuve que eliminar del grupo a la amiga Iris porque comenzó no a debatir, sino que comenzó a qué palabra podría, o sea que yo ya no sé ni qué decir, a contradecir completamente lo que se estaba diciendo. Ella me llamó incluso personalmente con otras personas que querían convencerme a mí de que lo que ellas están diciendo es lo correcto y no no puedo permitir que esa clase de palabras vengan dentro de un estudio serio, porque no venimos a probar de que yo estoy correcto, venimos a probar lo que la Biblia dice es correcto. Amén. Entonces esa clase de distracciones no la pude permitir, así que tuve que sacarla del grupo. Por si alguno se da cuenta y tiene alguna pregunta acerca de ello, esa fue la razón. Amén. Nuestra base, volvemos a tomarla. Nuestra base escritural está en Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, del 17 al 19. Que dice para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y le subimos el versículo 20, donde dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y estuvimos hablando acerca de los mandamientos que el Señor fortaleció: no matarás, no adulterarás, no siete veces que el Señor, en vez de simplemente decir o recitar el mandamiento, lo que él hizo fue fortalecerlo al decir una palabra importante que es, mas yo os digo, pero yo os digo, lo cual estaba diciendo él, yo tengo la autoridad para poder acomodar estos pensamientos a la forma que tiene que ser. Yo soy suficiente, tengo la suficiente autoridad para remodelar estos pensamientos, estos mandamientos. Y él lo dijo de tal forma de que nosotros nos quedamos pensando luego, entonces verdaderamente Jesús es Dios, porque ¿quién más que Dios puede venir y arreglar lo que ya había preparado? ¿Quién más que Dios puede reordenar la ley que él mismo había dicho? ¿Quién más que Dios puede organizar algo que solamente el Altísimo tenía la facultad, el derecho y el poder para hacerlo? Solamente Dios. Entonces nos queda nuevamente nos afirmamos de que Jesús tiene esa autoridad porque Él es Dios. Y como dije, nuestra hermana Juana trajo esa pregunta. Amén. ¿Por qué si Jesús estaba organizando, estaba detallando, estaba reforzando los pensamientos, los mandamientos, las leyes, por qué no tocó
el día sábado? ¿Por qué no tocó el día de fiesta, el día de reposo? ¿Por qué no tocó el cuarto mandamiento? Y vamos a buscar dentro de nuestra Biblia, perdón, y vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Voy a pedir, aleluya, a mi hermano, déjeme ver aquí, un voluntario. Hermana Ani, la pongo de voluntaria. Amén. Amén. Léame, por favor, Mateo 12, del 1 al 13. Del 1 al 13. Amén. Amén. Mateo 12. Amén. La palabra del Señor se lee así en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Amén. Oh, ese fue hasta el 14. Okay. Amén, hasta el 14. Amén. Sí, lo iba a poner el 14, pero usted me lo agarró. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Ahora, como les dije al principio, cuando nosotros agarramos el estudio inductivo, no nos vamos un versículo aquí, un versículo allá, saltando, tratando de tejer algo que no tiene verdaderamente forma de enseñarse, a menos que yo ponga mi pensamiento en ello, que yo lo arregle de una forma que diga lo que yo quiero que tiene que decir. En el estudio inductivo, nosotros leemos completamente todo lo que es el contexto, y el contexto muchas veces no está en 2, 3 versículos, a veces está en un capítulo completo o en el libro completo, y si no está en el libro completo, tenemos que buscar en la Biblia completa para encontrar lo que la Biblia quiere decir acerca de ello. Amén. Por eso que yo les dije que en este estudio nosotros vamos a leer mucho la Biblia. Vamos a leerla y leerla y leerla. Para este caso, les quiero decir que cuando terminemos este estudio, vamos a tomar el que tanto les he dicho, de dónde vino la esposa de
Caín, y para eso les voy a sugerir que comiencen a leer el libro de Génesis del versículo 1 al versículo, perdón, del capítulo 1 al capítulo 5, que en eso se encuentra la respuesta. Bendito el nombre de Jesús. Siguiendo con este estudio, nosotros nos damos cuenta que Jesús, en esta vez, iban por los sembrados, dice, y los discípulos comenzaron a recoger espigas, a cortar espigas. Ese era un trabajo ya hecho. Si nos recordamos, en la ley decía que el que hiciera un trabajo iba a ser muerto irreversiblemente. ¿Ok? Y nos dio el ejemplo de un hombre que lo encontraron el día sábado recogiendo leña y lo pusieron lo pusieron preso y preguntaron a Jehová, y Jehová les dijo, tal hombre tiene que morir. Y lo apedrearon hasta la muerte. Por lo tanto, aquí viene la pregunta. Los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, ellos estaban hablándole de que por qué el maestro, por qué Jesús no decía algo a los discípulos por lo que estaban haciendo. Amén. Le voy a poner, ya que estoy aquí, un pequeño video que lo trae el presbítero de las iglesias adventistas. Y yo quiero que oiga lo que él dice. ¿Ok? Estoy hablando de una persona que tiene años en el evangelio, según él, desde que era niño entró en el evangelio y pertenece a la iglesia adventista, que son las que proclaman el día sábado como algo que no se puede quebrantar. Póngale atención a lo que le voy a poner para que usted pueda atender y comprender algo. Este se llama el pastor Alejandro Brullón. Yo estaba oyéndolo y me atrajo eso. No se escucha, pastor. ¿Perdón? Yo no escucho Mudo, nada. está mudo No se eso. escucha, no Ok, se un escucha momento. nada. Un momento, ahorita le ponemos volumen. No quiero que se me pierda esto. Aquí está, volumen. Ok. Volumen aquí. Aquí. Aquí está volumen completo. ¿Finish? No, mamita. ¿Y ahora? No, todavía. No se Bueno, oye entonces no todavía. voy a poder. Oh, pero tal vez por acá. Pero si usted quiere, pastor, compártalo y nosotros lo vemos y usted nos da un resumen de lo que dice. Sí, voy a hacer eso. Voy a darles el link. Te lo voy a mandar. Se lo voy a mandar para que lo puedan ver y ustedes mismos se den cuenta de lo que ellos hablan. Bueno, lo que a mí me interesa que ustedes oigan es cuando este presbítero, este varón de las asambleas, está hablando acerca de cuando estos hombres estaban recogiendo espigas en el campo y que Jesús no decía nada. Y él trae esta pequeña palabra. Él dice, porque Jesús hacía a veces cosas intencionales. ¿Ok? Lo hacía intencional. Cuando dice que es intencional es porque quiere decir de que hay una razón atrás de ello por lo cual lo hacía. Sin embargo, nosotros nosotros
no, yo no encontré en todo el mensaje cuál es la intención que Jesús tenía para hacer esto. Y si él no me da una idea, entonces, ¿qué puedo yo decir? ¿Cuál es la intención por la cual Jesús no permitió que los discípulos cortaran espigas en aquel día? ¿Y por qué que no les dijo algo? No fue de que él estuviese simplemente, ¿cómo diríamos? Tratando de hacer que los fariseos se enojaran solo porque sí. Hay algo dentro de eso, el por qué. Ok, cuando seguimos leyendo, dice de que también en un día de reposo vinieron los fariseos y le preguntaron si era lícito hacer bien o sanar, más bien, sanar en el día de reposo. Y él dijo, después de hablar acerca de que si no se cae un asno, una oveja, que ustedes también lo sacarían en el día de reposo. Y él dijo, por lo tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Amén. Hacer el bien, eso es normal hacerlo en el momento que estamos dedicados al Señor. Como decía mi hermana Juana el lunes pasado, van a predicar, llevan el evangelio a las calles, eso, hacer el bien, eso, y en el día de reposo, y eso está magnífico. Eso es que estamos supuestos a hacer. Pero cuando vemos la parte de estos discípulos que arrancaban espigas, no tiene nada que ver con hacer el bien a nadie, sino que al contrario, estaban verdaderamente quebrantando el día de reposo porque estaban haciendo un trabajo que no estaban supuestos a hacer. ¿Alguna idea usted por qué el Señor permitió eso? En día de reposo. ¿Alguien me puede dar una idea? Yo pienso que si el Señor lo permitió era para enseñar que cuando hay que hacer la obra del Señor, sea salvación, sanidad, que hay una necesidad, no importa qué día es. Amén. La necesidad es lo primero en lo que Dios se enfoca. Amén. Es mi opinión. Amén. Yo pedí a mi hermano Edgar. Pero, Juana. amén, hermana Juana. Se oye bien lejos. Y yo pienso de que el Señor también quería demostrar, como dice la palabra, yo soy el Señor aún del sábado, yo estoy arriba del sábado. Yo puedo hacer porque Él es la ley. Es como aquí, por ejemplo, en la tierra, cuando la policía se coge la luz roja, nadie le puede decir nada porque es la ley. Entonces, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es la ley. Dios puede cambiar, Él tiene poder para cambiar y tiene poder para que la ley siga como Él estableció desde un principio. Para Amén. demostrar que Él es el Señor. Que es el y Señor. Porque era una necesidad también porque tenían que comer, tenían hambre. Amén. Estaban cogiendo las espigas. Ok, Dios le bendiga. Amén. Hermana María. Bueno, pues ahí está la respuesta de todo. ¿O no? Amén. Mire, la Porque respuesta. él es el Señor del día del reposo. Él es el dueño de todo. Entonces, ¿por qué no guardamos el sábado? Bueno, pues se supone que que Él es el dueño de los 7 días. Amén. Amén. Y entonces todos los 7 días son días de Él. Y se supone que los 7 días de la semana nosotros saquemos un tiempo para Él. Amén. Los 7 días de la semana tenemos que sacar tiempo para Él. Amén. Y mire, lo interesante es lo que dice en Mateo, en lo que estábamos leyendo, que dice,
porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y nosotros sabemos que cuando la palabra se repite 2 o más veces es porque algo que es verdadero y así tiene que ser, la ley de la repetición. Amén. Y estas palabritas las encontramos también en Marcos 2, del 23 al 18, y en Lucas 6, del 1 al 5. Ahí se encuentra este mismo evento y la misma palabra, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, el reposo no es en el día. Como él dijo, el día de reposo no fue hecho por el hombre no fue hecho por el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho por el hombre. O sea, que nosotros descansamos en Cristo y ya estamos guardando el reposo. Pero eso lo vamos a encontrar más adelante cuando sigamos escudriñando la palabra de lo que está diciendo. Lo que encontré interesante fue que en el versículo 14 del capítulo 12, donde dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué querían destruirle? ¿Por qué querían matarlo? Simplemente porque quebrantaba el día de reposo. Y yo me puse a pensar, pero y entonces, ¿no fue él el que dijo que el que enseñara uno de estos mandamientos pequeño, que entonces esa persona iba a ser, el que observara y enseñara los mandamientos pequeños, esa persona iba a ser llamada pequeña en el reino de los cielos? Pero entonces aquí él está quebrantando lo que es el día de reposo. ¿En dónde queda eso? Entonces, lo que viene a ver de que verdaderamente lo que el Señor estaba enseñando, que no es el día en sí lo que es importante, sino observarlo a él, someterse a él, no un día a la semana, sino que 7 veces, 7 días a la semana. Amén. Vamos a seguir porque tenemos que avanzar un poquito. Mateo 24, 20. Hermano Edgar. Mateo 24, 20. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Mateo 24, 20. Amén. Dice, orad pues que vuestras huidas no sean sea en invierno ni en día de reposo, porque el Señor habrá pedido que esa ida no fuera en día de reposo. Esa es la pregunta. Amén. ¿Por qué sería? El problema está de que muchos han equivocado el sentido de la palabra. Cuando leemos el capítulo 24 de Mateo, nos está hablando acerca, antes de esto nos está hablando acerca del arrebatamiento. Entonces muchos creen que está hablando de que el arrebatamiento puede llegar a ser en día de reposo. Y si es en día de reposo, entonces el Señor decía que oráramos de que no sucediera eso. Decía que otros dicen que es el tiempo de la tribulación y que como es en día de reposo, que habría que orar para que eso no sucediera. Dígame, hermana Juana. Que no hace la mano, pero no me dio tiempo. Amén. Lo que el hermano dice, estamos leyendo Mateo 24. Y si nosotros 20. leemos, como dice en el texto y el contexto y todo eso, se está refiriendo acerca de la destrucción del templo. Amén. Cuando el templo fue destruido, les estaba diciendo, oren para que no sea en invierno o en día de reposo, porque acuérdense que rodearon la ciudad fue destruida por el general Tito para ese entonces,
¿verdad? Ujú. Entonces, por eso es que arriba está diciendo todo. Si leemos arriba todo, y venimos a caer ahí, dice, les estaba diciendo a sus discípulos, orad para que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué les dijo ni en día de reposo? Porque ese día se sabía que ese día lo guardaban. Ujú. Era la costumbre, era Esa es la lo que palabra. ellos, desde, ajá, sí, era la costumbre de todos ellos. Por eso les decía, orad para que nuestra Ujú. vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque si estuviera hablando a la iglesia, como nosotros no queremos guardar el sábado, no nos hemos acostumbrado a eso, no son nuestras costumbres, pues no nos está hablando a la iglesia, está hablándole al pueblo judío para cuando fue destruida la ciudad. Amén. Ahí está el punto de que el pueblo estaba ya acostumbrado a mantener ese ritmo. Los judíos estaban acostumbrados porque de su niñez les habían enseñado de que o les enseñan todavía que tienen que guardar el día sábado, comenzando viernes en la tarde a las 6 de la tarde hasta sábado a las 6 de la tarde. Ellos lo tienen que guardar, que es un día súper especial a ellos y por nada lo pueden quebrantar. Por eso les estaba diciendo, porque ya no era tanto una observación verdaderamente religiosa, sino que era más que todo una costumbre el hacerlo. Y eso era lo que estaba diciendo, porque, y como dice mi hermana Juana, mire lo que dice en lo que dice en Lucas 21:20. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y a eso, como dijo mi hermana Juana, es lo que se estaba refiriendo el Señor en Mateo 24, que cuando vieran que el ejército de Roma iba a destruir la ciudad, en ese día estaba diciendo él que no vaya a suceder ni en invierno ni en día de reposo, porque entonces iban a ser encontrados, como diríamos nosotros hoy, fuera de base, y iba a ser una matanza tremenda. Amén. Eso es lo que se estaba refiriendo. Amén. Ahora, vamos a leer Marcos. Vamos a ver. Hermana Alba, léame Marcos capítulo 1, versículo 21 al 27. Marcos 1 dice del 21 Al 27. al 27. Un momento. Marcos 1 del 21 al 27. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban a su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Amén.
Si usted se da cuenta, Jesús, como él dijo, vino a cumplir la ley. Y él usaba los días sábados, los días de reposo, para ir a las sinagogas a enseñar, que eso es lo que se estaba supuesto a hacer. ¿Ok? En ese tiempo, los fariseos siempre le buscaron la forma de cómo hacer para tratar de que él hiciera algo falto contra la ley para entonces acusarle. Pero Jesús, como dice la misma palabra, fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Ok? Esta parte a mí me interesó porque verdaderamente nosotros podemos ver a un Cristo, a un Jesús que se humilló verdaderamente a obedecer todo lo que el Padre había mandado que se hiciera. No es un rebelde sin causa. No es un revolucionario que simplemente quería hacer las cosas como él quisiera. No es que estaba en contra de lo que el Padre había dicho. No, él estaba completamente sujeto a lo que el Padre decía y él hacía todo lo que el Padre había dicho que tenía que hacerse. Por eso él no se quedaba fuera los días de reposo. Él siempre iba a las sinagogas. Usted lo va a encontrar en todos los evangelios, que cuando habla del día de reposo, él va a la sinagoga para enseñar. No solamente por ir a asistir, no, es para ir a enseñar. Lo cual nos da a nosotros a entender que él estaba sujeto verdaderamente a lo que él dijo. Él vino a cumplir el propósito por el cual él fue mandado. Amén. Vamos a leer en Lucas 14. Lo voy a leer yo porque son 24 versículos. ¿Sí? Y no quiero que se me cansen ustedes. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hiptrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fuese convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y sigue hablando acerca de esta fiesta, y habla acerca de la fiesta que hizo el rey y que no quisieron llegar. El punto aquí era simplemente de que el Señor vuelve a traer a los fariseos y a los escribas y les dice si es lícito hacer el bien en el día de reposo. Amén. Quiero traerles hasta Juan. Voy a estar saltando unos cuantos versículos porque es bastante. Juan 5, versículo 9 al 18. Hermana Juana. Amén. Cuesta a veces quitar ¿cómo se llama el micrófono? Ok, dice la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y al instante, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
más? Entonces los judíos Sí, dijeron a hasta el aquel 18. que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito levantar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le dijo, y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Amén. Interesante esa palabrita, que lo querían matar no solo porque quebrantaba el día de reposo. Quebrantar. ¿Qué significa la palabra quebrantar? ¿Alguien tiene una idea? Traspasar. ¿Traspasar? ¿Algo más? Violar. ¿Violar? Romper. ¿Romper? En otras palabras, lo que quiere decir es de que el Señor no observaba completamente el día sábado, el día de reposo. Que el Señor hacía cosas o permitía cosas que no estaban supuestos a hacerse en el día de reposo. Y entonces, si Jesús lo hacía y permitía esas cosas, como dice el presbítero Bullón, él hacía cosas intencionales. La razón de que él lo hacía intencional es porque él quería dar una enseñanza. Hermana Juana, dígame. Sí, yo pienso, ¿verdad?, que él hacía eso, como yo le dije la otra vez. Es diferente un trabajo. Él no trabajaba en otra, no, nunca encontramos que dice que ayudaba a su padre en la carpintería trabajando el día sábado. Eran trabajos de liberación, porque la gente estaba necesitada y Dios se compadecía, y él se compadecía, Jesucristo se compadecía de la gente enferma, de la gente endemoniada. Pero con todo y eso no quiere decir que él no, por ejemplo, no le importaba ese día o lo vino a transgredir, porque acuérdese que también yo escuché a una señora diciendo acerca del Talmud, que habían agregado mucho más leyes, no solamente lo que el Señor había dicho, sino que ellos habían agregado más, los fariseos, los seduceos, todos ellos. Entonces eran bien religiosos, pero estaban dejando el amar al prójimo. Por eso que Jesucristo les vino a enseñar que misericordia quiero y no sacrificio, porque ellos se sacrificaban en haciendo tantas cosas, que no hacían esto, pero más en cambio se habían olvidado de la misericordia y del amor. Pero sí, Jesús nunca en la vida como que se puede decir que él traspasó ese día porque, o lo violó, porque en realidad él sí asistía todos los sábados a la sinagoga, y él también vino a cumplir, como dice la palabra, vino a cumplir y no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, eso es mi punto de vista. Pero entonces entramos en un problema, porque los apóstoles, los discípulos allá no estaban haciendo ningún bien, estaban cortando espigas. Era un trabajo. Y en este caso, si el Señor lo hubiese sanado al paralítico, simplemente no habría problema, pero lo mandó a hacer un trabajo que no estaba supuesto a hacerse en el día de reposo. Y los fariseos lo querían matar porque quebrantaba el día de reposo. Sí. Pero como dije al principio, ¿verdad? Él es la ley.
Él tiene el poder de cambiar, les vino a demostrar su poder, que él era Dios, él tiene el poder. Como por ejemplo, yo aquí en la tierra, ¿verdad? Yo voy, un ejemplo, yo voy con la policía, ¿verdad? Y yo voy guiando el carro y yo no estoy supuesta a comerme la luz roja. Pero si yo voy con alguien ahí y él me dijo, no, no, pásalo. Como por ejemplo, cuando están trabajando y la luz está para roja, pero el policía está ahí con la banderita diciendo, pasen, pasen. Ellos son la ley. Ellos están en realidad diciendo, pasen, pasen, porque yo te estoy diciendo que pases. Porque yo Yeah. estoy aquí para mandar, pues cosas así. Por eso ese ejemplo yo puse desde un principio, él es la ley y él puede hacer lo que él quiera, cambiarla o no cambiarla, Exacto, hacer, ajá, exacto. porque O sea, yo que digo, llegamos al punto que Jesús, como usted preguntó el lunes pasado, ¿por qué no él reforzó el día sábado en alguna forma? ¿Por qué él porque ya reforzó era unos mandamientos y otros y este no? el sábado no se enfocó demasiado en el sábado, pienso yo, porque es que era, ¿cómo le diré? Ya no tenían que hablarle de eso. Ya eso era una costumbre que ya la tenían, no tenían que hablarle tanto de eso al pueblo, porque por generaciones venían guardando el día sábado. Lo mismo él no matarás, lo mismo él no tomarás el nombre de Dios en vano, lo mismo no adulterarás, son del mismo tiempo. Yo encontré algo interesante. Está en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 7. Yo pedí a mi hermana Puri y mi hermana Daisy que entraron. Voy a ver, mi hermano Manuel, ¿tú puedes leerme Hebreos 7, del 11 al 22? Amén. Amén. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Permíteme, Y aquí, permíteme. El que esté escribiendo, marque esa palabrita. Necesario. Necesario. Ok, varón. necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Permíteme. Subráyeme allí esa palabrita. Abrogado. Abrogado. Amén. Sigue, varón. Ok, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo:
juro el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hasta el 22, ¿no? Hasta ahí, sí. Hasta ahí, varón. Gracias. De nada. Qué interesante Wow. que aquí está diciendo, o sea, haciendo un resumen un poquito rápido, el Señor fortaleció ciertas partes de la ley moral y la ley social, pero la ley religiosa vino y dice que era necesario cambiarla, porque si hay un cambio de sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. Y dice luego que la ley queda abrogada, no porque fuera mala, sino porque era débil, porque la ley lo que hacía era condenar al hombre. La ley es la que le dice al hombre que es pecador. Eso es lo que la ley hacía. No lo transformaba, no lo salvaba, no le daba forma de cómo él librarse de ese peso de la ley. Entonces, al abrogar la ley, dice que pone una nueva ley, que es la ley de la fe. Ya no es por la ley que vamos a ser salvos, sino que ahora es por la fe. Así como Abraham recibió las promesas de Dios por la fe, porque dice que le fue contado por justicia, que le fue contado el que él creyó lo que Dios le estaba prometiendo. Asimismo, nosotros por la fe aceptamos a Cristo y Él viene a ser nuestro reposo. Entonces, la ley sacerdotal, la ley religiosa queda abolida. La palabra abolido significa, o abrogar, significa invalidar una ley o una disposición que hasta ese momento estaba en vigor. Eso está en el diccionario de la lengua española. Hermana Juana, ¿tiene algo que decir? Veo la manita ahí arriba. Sí. Diga. Lo que tengo que decir es que ahí está hablando, ¿verdad?, acerca del sacerdocio. Ahí no se menciona nada. Ahora, yo quisiera que nos dijera cuáles son las leyes ceremoniales, cuáles son las leyes morales, las leyes civiles, para que así veamos dónde cae el día de reposo, si en las leyes morales, civiles o ceremoniales. Ok. Hermana Ani, ¿tiene algo que decir? Una pregunta, pastor. ¿Qué quiere decir? ¿Me puede explicar qué quiere decir la palabra abrogado? Porque yo no entiendo esa palabra. Ok. Abrogado en el diccionario dice invalidar una ley o una disposición que hasta ese momento estaba en vigor. En otras palabras, abrogar significa que había una ley y fue quitada para poner otra. Ese es invalidar, derogar, abolir, Pastor, quitar un código. yo también encontré la palabra abrogar, suspender. Suspender. Ajá. ¿En qué diccionario? Bueno, yo lo encontré ahí en Google, lo encontré yo. La palabra abrogar. Ahí Tiene que dice irse al suspender diccionario. también. Tiene que irse al diccionario, especialmente el de la lengua española, que es el que domina nuestra forma de hablar, lo que nosotros decimos. Recuérdese que el internet, muchos pueden poner muchas cosas y no saben ni qué están diciendo. Búsquenmelo en un diccionario y ahí vamos a encontrar el verdadero significado de ello, especialmente ese, el de la lengua española. Usted lo puede buscar también en el internet si quiere, que tiene mucho que dar. Amén. Así que eso es lo que Gracias, significa. pastor. Amén, amén. Ahora Entonces, entiendo, gracias. amén. Entonces, las leyes ceremoniales
Más que todo está incluido los sacrificios, que es lo que el Señor vino a hacer. Está incluido incluso el sábado, porque el Señor lo vino a abrogar, lo vino a cambiar, vino a decir que el que lo observa a él está ya cuidando o guardando el reposo. Vamos a leerlo eso en el libro de Hebreos nuevamente. Vamos al libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Lo voy a leer porque son bastantes. Si usted lo quiere leer o lo escribe y lo lee más tarde también. Y voy a saltar al capítulo 4 del 1 al 11. Lo voy a leer todo seguido. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando está hablando de no entrarán en mi reposo, está hablando del reposo que él ordenó allá en Génesis. Ese es el reposo de él, porque dice la palabra que él hizo los cielos y la tierra, y cuando vio todo hecho, dice que entonces él reposó. Ese es su reposo. Entonces aquí está diciendo que esta generación de Israel no va a entrar en su reposo. Ese es su reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos hecho participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál es la promesa de su reposo? Cristo dijo, venid a mí, todos los cansados y cargados, echad sobre mí vuestra carga, que yo os haré descansar. Ese es el reposo de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, creyendo en Jesús, nosotros entramos en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. No es en un día, es en el creer en Jesús. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras, está diciendo que el reposo de Dios, el hombre, como dijo Pablo, le dijo a Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir la ley. Y está escrito que el que observe la ley tiene que vivir por estas obras, mas nosotros vivimos por la fe. La ley ya no nos afecta a nosotros. Y el reposo de Dios, que era en la ley, el hombre no logró alcanzarlo. Él dice que juró que no iban a entrar en su reposo los desobedientes. Sin embargo, ahora habla de otro reposo, que es la fe en Cristo. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, si nosotros vivimos por Cristo, si nosotros hacemos la voluntad de Cristo, estamos viviendo dentro del reposo de Dios. Pregunta. ¿No pregunta? Amén. ¿Alguna? Pregunta, sí. Una Amén. pregunta. Mi pregunta es, pero de acuerdo a la historia, ¿verdad? ¿Usted sí cree que fue cambiado el día de reposo por el domingo, según la historia? La historia ha cometido muchos errores. Muchos errores. Desde el momento en que la iglesia dejó de vivir sana y santamente, el hombre ha cometido muchos errores. ¿Y quién escribe la historia? El hombre. Ahora, si usted me pregunta si Jesús vino a cambiar el sábado, yo le digo sí, porque ahora ya no es el día sábado ni el día domingo. Ahora es todos los días de la semana. Ok, ahora, ¿y por qué entonces después del cielo nuevo y tierra nueva dice que todos irán a adorar en el día de reposo? Isaías 66 en adelante. Léame esos 58. versículos. Léame esos versículos y vamos a ver. Ok, Isaías, eso fue lo que leí, Isaías. Y lo que dice de mes en mes, en año, eso lo dice Y de ahí. día de reposo en día de reposo. Sí, lea. Ajá, ese es. Dice que no. Algo tiene 66. Ok. 66, ¿qué le dije? ¿Alguien me ayuda? No lo tienen por ahí. 66. Es Isaías. Ajá. 66. No, yo creo que sí. Ajá, aquí lo tengo. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán. No dice todos los judíos, dice todos. Todos adorar delante de mí. Yo, de mí, dice Jehová. Y saldrán y verán las cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ajá, eso es. ¿Por qué cree usted que es en el día en el tiempo del cielo nuevo y tierra nueva, que va a ser allí? Ajá, va a continuar, dice ahí. Por eso yo digo, si nosotros, como usted hemos aprendido, que dice que nosotros aquí en la tierra estamos aprendiendo porque allá en el cielo será de adoración. Entonces nosotros no vamos a poder guardar ese día cuando sean los cielos nuevos y la tierra nueva porque no estamos habituados, no estamos acostumbrados a eso.
Ok, uno de los primeros puntos que yo voy a traer es que dice, déme traer esos versículos porque estoy buscándolo. Isaías 66, 22. Isaías Ok, 66, 22. Y también en ok. Isaías 58, 13 habla, dice que mi día. Entonces, cuando vemos Juan allá adelante, cuando le revelaron en el libro de Revelación, dice, estaba yo en el día del Señor. Ahí Y el vemos día cuál del es el Señor. Isaías Ok. 58, 13 dice que mi día, ahí dice el Señor, mi día. Mire, 58, 13. ok, pero mira lo que dice el versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres. ¿Usted cree que en el cielo nuevo y la tierra nueva van a estar los cadáveres? Van a haber cadáveres ahí Bueno, dice de los que se verdaderamente. revelaron, dice de los que se Pero revelaron. ¿estarán los con- cadáveres allí? Si usted se da cuenta, no está hablando del cielo y la tierra nueva, está hablando del milenio, porque allí se van a ver los cadáveres de los que murieron. En el cielo nuevo y en la tierra nueva no existe la muerte. Ya ellos están en el infierno. Perdón, en el lago de fuego y azufre. Ya no están, ya no se pueden ver. Entonces, aquí está hablando del milenio, porque ellos van a ver los cadáveres, van a ver los Ok, putrefactados. En el milenio sí se guardará el día de reposo. Como En el aquí lo dice. milenio sí, porque recuérdese que la iglesia cuando suba, Israel va a volver a entrar en el pacto de Dios y va a tener otra vez la bendición de Dios y ellos van a tener que volver a hacer lo que la ley les manda. Van a estar haciendo y observando todo lo que la ley les dice. Y la iglesia va a venir a la tierra a gobernar a los habitantes, pero los habitantes todavía van a tener entonces que seguir la ley que estaban siguiendo durante la tribulación. A ver, hermana Rosa, dígame. Sí, pastor, solo quería avisarle que usted tiene un eco, se oye doble. Cuando usted habla, se oye doble. No sé qué. No sé Sí, qué es será verdad, porque, se oye un eco ahí. no sé porque no tengo nada más abierto, solamente una prueba. Hermana Juana, abra su micrófono. Vamos a ver si es ahí. Ahí es. Ya lo abrí ahora. Sí, parece que la hermana Juana tiene algo más. Lo voy a cerrar. Sí, la bocinita aquí enfrente de mí. Amén. Lo voy a cerrar ahora. Amén. Bueno, creo que nos pasamos 10 minutos ya de la hora. Yo quiero que lleguemos a no sé si seguimos con el mismo tema o cambiamos el tema para el próximo lunes, porque creo que ya tenemos bastante base para seguir estudiando por nuestra propia cuenta. ¿Qué creen ustedes? El sábado, el Señor lo vino a... último punto antes que se me vaya. Hechos 15, cuando el concilio, el primer concilio de Jerusalén, que vino Pablo y Bernabé, que decían que habían entrado judaizantes, que querían que los gentiles cumplieran la ley y que se circuncidaran. Pedro escribe a las iglesias después de haber hecho una reunión, después de hablar, y Pedro viene y dice unas palabras. A ver si lo encuentro rapidito, porque eso sí no se lo quiero dejar de dar, porque es muy importante. Hechos 15, del 6 al 29, lo voy a leer. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, y purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Más adelante dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y el problema más grande lo encuentro prácticamente en el versículo, perdón, en el versículo 29, donde dice que les escribieron mandando circuncidar. Voy a seguir leyendo mejor. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Oiga esta partecita, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. El problema que yo tengo aquí es, si los apóstoles, si Pedro dijo que el Espíritu Santo estaba de acuerdo con ellos en esa recomendación, ¿por qué no pusieron el sábado? ¿Dónde quedó entonces? Pienso que lo mismo por la dureza del corazón, por tanta cosa, que lo mismo de cuando habló Jesús, que Moisés permitió carta de divorcio por causa de la dureza del corazón. No era la voluntad de Dios la carta de divorcio, sino que por la dureza. Y lo mismo pasaba en ese entonces, había tanta, pero tanta, que si se hacía la circuncisión, que si no, ahí está hablando de la circuncisión, no está hablando del día de reposo. Está hablando de la ley. Está hablando de la ley. De la ley, sí, de la ley. Pero yo estoy de acuerdo. Aquí está el problema. Aquí está el problema, hermanita. De que nosotros, como he dicho, tenemos que dejar que la palabra hable. Yo no le estoy dando lo que yo pienso. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice. No es mi pensamiento, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me parece. Es lo que la palabra dice. Yo no puedo ir en contra de lo que la palabra dice. Y si la palabra dice que el día de reposo no es importante, sino que lo importante es servir a Jesús, que los 7 días tenemos que observarlo a Él, servirle a Él. Yo creo que es la palabra la que nosotros tenemos que aceptar. Yo no sé los demás si están de acuerdo conmigo, pero para mí la palabra es lo importante. No es mi pensamiento. Yo puedo pensar muchas cosas y puedo decir muchas cosas que pueden venir a lo que yo creo, pero ¿es lo que la palabra dice? Si la palabra me está diciendo a mí que mi reposo es Jesús, Jesús es mi reposo. Si la palabra me dice de que ya ¿cómo se dice?
el sacerdocio fue cambiado, y al cambiar el sacerdocio también se cambió la ley. Entonces, eso sucedió. Si la palabra a mí me dice que el Señor mandó de que ya no puedo solamente que vaya a acostarme con una mujer y estoy violando uno de los mandamientos, sino que con solo verla y desearla en mi corazón, ya lo estoy violando. Eso es lo que dice la palabra. Yo no puedo poner ni quitarle. No es lo que yo piense. Juzgue usted si es la palabra. Y si no es la palabra, ¿y entonces qué vamos a hacer con Isaías 56? Porque ese es el profeta Isaías y nosotros creemos en el profeta Isaías. Eso le toca a los judíos mientras el Señor esté tratando con Pero ellos. ¿qué habla del extranjero? Eso es lo que es yo en digo, el tiempo del explíqueme eso. milenio. Eso en el tiempo del milenio. Cuando dice también Isaías que vendrán muchos al monte de Jehová para ser enseñados. Eso en el tiempo del milenio. No es en la gracia. La gracia no tiene nada que ver con la ley. Es más, Pablo dijo que si nosotros nos apartamos de la gracia, habemos caído. El mismo Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne. ¿Por qué? Porque se estaban apartando de las cosas, de la enseñanza del evangelio que les había dado, y estaban metiéndose en la ley. Nosotros, la iglesia, no tiene nada que ver con eso, amada. Eso es para los judíos, y los pasajes que usted está leyendo son futurísticos para el milenio, para la tribulación y el milenio, no para la iglesia. La iglesia está libre de todo eso. Eso fue un ayo para llegar a la gracia. Bueno, podemos seguir, pero ya son las 8:19. No sé si los hermanos están que quieren que sigamos o terminamos. Y si terminamos, vamos a dejarlo para el próximo lunes y vamos a comenzar, como les dije, ¿de dónde vino la mujer de Caín? Parece que hay una mano levantada. No, ¿verdad? No, la hermana Juana es la única que tiene la manita levantada, sí. Ah, ok. Se quedó ahí la mano. Amén. Diga, varón Rogelio. Seguimos, pastor, no se preocupe. Por mi parte, digo yo. Ay, Por santo. la mía Ya le bendiga. Amén. también, por la mía. Por mi parte, hasta si está clarísimo, por mí pueden seguir o quedarse hasta la semana que viene. ¡Tanto! Pastor, ok, ya que los hermanos quieren seguir, ok, mi preguntita de la, ¿cómo le diré? De esa pregunta que yo tengo siempre, ok. Y no es por juzgar ni nada de eso, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos aprendido desde un principio. Los diezmos vienen de allá atrás del Antiguo Testamento, las primicias, todo de eso de allá. Entonces lo que a veces yo digo, ok, agarramos eso, pero lo demás lo dejamos. Eso también era para el pueblo de Israel. Sí, pero hay un problema grande. ¿Quién más tiene? Hermano Manuel, dígame. Sí, lo que pasa también que hay promesas que son de los judíos y los cristianos también queremos muchas veces hacernos apropiarnos de ella. Y hay promesas que son, como le dije, que también para los cristianos. No sé si me entendió. Amén, amén. Sí, entiendo. Eso era amén. todo. Amén. Hermana María. A mí me interesa mucho también tener esto bien claro. Me gusta todos los versículos que la hermana Juana está trayendo, porque a mí me pasó una situación una vez en un autobús que yo me encontré con esta señora de la misma religión que usted estaba hablando al principio, adventista. Entonces ella me estaba hablando de lo mismo, del día de reposo, y que incluso que el domingo era una celebración de la marca de la bestia. Ay, no, yo fue bien cómico, pero anyway, a mí me resulta mucho porque así como esa señora, yo sé que no vamos a encontrar muchos. La muestra un botón, la señora Iris.
Ajá, que estaba en el chat. ajá. Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles van a ser nuestra defensa o simplemente dejarla con sus ideas y nosotros seguir como estamos. Porque de verdad, para mí ha sido como, yo con ese estudio que usted ha dado, está más que claro, pero es un tema como el que trajo la hermana ahora, bien controversial, como lo que es el diezmo. Ujú. Que la Amén. gente lo coge mucho para pretexto, porque yo lo tomo como un pretexto, el pretexto de no ir a la iglesia por la cuestión del diezmo. Amén. Y le doy gracias por lo del sábado, porque de verdad ha sido un estudio bien interesante y todos los versículos que ha traído la hermana Juana han dado mucho que hablar porque a raíz de eso se ha aclarado todo. Amén. Gloria a De Dios. eso se trata. Amén. Amén. Gracias. Amén. Hermana Mari. Dios le bendiga a todos. Ay, 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 esta clase está Amén. demasiado buena. Yo creo firmemente que la palabra nos tiene que ser revelada. Todo lo que leemos tenemos que recibir convencimiento, pero es del Espíritu Santo, para que seamos convencidos realmente de qué debemos y qué no. Porque cuando se habla del diezmo, yo fui una que tiré el grito al cielo cuando llegué a la iglesia. Digo yo, ¿cómo? Ay, ¿y cómo va a ser eso? Que yo voy a dar el 10% de lo que yo haga. No, eso. Peleando conmigo misma, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Yo no voy a hacer eso, ¿no? Miren, Amén. y yo llegué a mi casa y empecé a leer la Biblia y donde quiera que abría la Biblia me hablaba de lo mismo. Y yo decía, pero es que no hay otra cosa en la Biblia que se abra en otro lugar que no sea eso. O sea, que de todo lo que el Señor va a tratar con nosotros, lo más importante es que se nos sea revelado realmente, que cómo es que debemos hacerlo. Amén. Amén. Así es, así es, así es, así es. Hermana Marilyn. Dios le bendiga a todos. Lo que yo quería agregar era que para mí entender, aunque no se trata de mi opinión, pero lo que yo tengo entendido del diezmo y del guardar el sábado es que hay algunas cosas del Antiguo Testamento que se dijeron, vamos a suponer como los 10 mandamientos, que en el Nuevo Testamento se reforzaron. Ujú. Todo se reforzó en el Nuevo Testamento, pero nunca se reforzó lo del sábado, de guardar el sábado. Todos se mencionan en el Antiguo Testamento y como que los recalcan otra vez en el Nuevo, pero nunca se habló así de guardar el sábado. También del diezmo se habló en el Antiguo Testamento, pero también se mencionó en el Nuevo Testamento, o sea, se reforzó, o sea, como trayendo una memoria o como mandato también de hacerlo. Pero Amén. no de igual manera, porque dice que hay que dar conforme a su corazón no con tristeza, sino con alegría o algo así. No sé Porque el Señor, cómo dice bien el versículo. amén, Exactamente. Es como reforzando lo que está, como que Él quiere que lo hagamos. amén, Ese es amén, mi entender, no sé si me equivoco. amén. Hermana Pura, Dios le bendiga. amén. De los versículos que se estuvo hablando la hermana Juana, yo lo que ya el hermano lo dijo, que hay palabras que son exclusivas para el pueblo de Dios para los últimos tiempos, porque la iglesia no va a estar aquí. Amén. Y entonces lo que pasa es que hay una ola de judaizante y hay una confusión tan grande y se mezclan muchas cosas. Entonces, sobre el diezmo, yo creo que sí, que el diezmo
es algo primordial, porque con el diezmo, no me acuerdo el versículo que dice que el obrero es digno De su de su salario. salario. ¿Y Amén. de dónde se va a sacar si el obrero es digno del salario? No puede caer del cielo, somos de nosotros lo que las ovejas. Dicen que Amén. las ovejas son las que dan leche. Las ovejas son las que tienen la lana. Entonces, yo pienso que es muy importante que nosotros como cristianos, para beneficio de nosotros, porque eso es un beneficio para nosotros, porque bien que lo dice la palabra, es en el Antiguo Testamento, pero lo dice, que el que va a reprender a quién, al devorador. Al Amén. devorador de la finanza. A veces usted ve cierto cristiano con cierto problema de economía y usted quizá uno se pregunte o ellos mismos se preguntarán, ¿por qué? Porque es que la palabra tiene que ser revelada. ¿Y cómo se le Amén. revela a uno la palabra? Uno buscando, escudriñando y leyendo. Cuando hay un versículo que a mí como que yo no lo entiendo, yo lo leo y lo leo y lo leo y lo leo y si lo puedo leer Amén. 20, 30 veces, yo lo voy a hacer. Y el Señor Amén. me va a dar la revelación. Yo me encontré con una Jesús sola. Ella me No, vio olvídese de eso. y me dice, oh, tú eres Trino. Digo yo, oh, sí. Me quedo callada y la dejo que ella hable. Entonces Amén. me dio una explicación. Yo le dije, entonces, ¿por qué la palabra dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces le dije el versículo, después le dije, ¿y por qué entonces dice que cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron? Y entonces comencé a hablarle, y usted sabe lo que hizo la mujer, se embaló corriendo, me dejó con la palabra en la boca. Amén. Porque Entonces, por eso hay que uno tener cierto versículo. Y como en ese tiempo, no sé por qué razón, me encontré varias situaciones, pero eran con ellos, con los amén. trinos. Ajá, y con los Jesús solo. Ellos nos llaman a nosotros trinos. Amén. Y no, que la palabra es verdad. No dice, la palabra no lo dice, pero sí está simbólicamente. Tú le Amén. encuentras. Cuando sí, Hermanita, sí, vamos a poner a un lado a los trinos y a los unitarios, porque tenemos que sí. terminar con esto con la hermana Juana, y así vamos a darle tiempo después a averiguar acerca directamente de lo que es el diezmo. Pero déjeme decirle, para terminar, que sí la palabra habla en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Solo le voy a traer un versículo en Mateo 23, donde dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En otras palabras, diezmar habría que seguir haciéndolo. Amén. Me llegó el tiempo. Antes que se me vaya a cortar, Dios les guarde, Dios les bendiga y esperamos verlos nuevamente el próximo lunes y sigamos investigando. ¿Se puede? ¿Una última opinión? Un minuto. Un minuto. Ok, yo pienso que no te debemos decir que estamos judaizando a la iglesia, porque sabemos que la salvación viene de los judíos, el bautismo de niños viene de los judíos, y la presentación, la presentación y el bautismo, todo eso viene de los judíos. No podemos decir que estamos judaizando o que quiere uno judaizar. ¿Te ve? Y la salvación viene de los judíos. Amén. Eso tiene otra explicación más todavía. Pero sí, vamos a tratar de dar también esa parte y hasta aquí pues damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar en esta reunión y seguiremos orando al Señor para que nos siga abriendo el entendimiento y seguir. Como dije, la idea es que usted se sienta incitado a seguir buscando más de la palabra para averiguar todas estas pequeñas cosas. Amén. El Manuel Neto,
déjeme decirle que yo no estoy diciendo que nosotros, sino que hay una ola. Sí, 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 Ajá, sí. como en el YouTube, muchos predicadores como que tienen como una mezcla. No estoy diciendo que Amén, somos amén. nosotros. No, yo sé, yo entiendo eso, yo entiendo la hermana Juana, yo entiendo lo que me están hablando, pero el problema es que el tiempo no nos da más. Amén. Ujú. Ahí que vamos vamos a tocar todos estos puntos más adelante, pero los vamos a tocar poco a poco. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado y que dándole gracias de haber estado en esta reunión. Amén. Padre Santo, bueno, gracias te damos, Padre, porque tú has permitido, Señor, que mis hermanos pudieran estar aquí, Señor, y bendecir mi vida, Padre eterno, con su presencia. Ahora, Señor, te suplico que cada palabra que hayamos dicho, Señor, sea de tu agrado y que tú, Señor, nos des ese deseo, Padre eterno, de buscar cada día más de tu palabra, Señor. Aleluya. Ponemos, Señor, aleluya, este grupo en tus manos para que tú te glorifiques, que nos des, Señor, un sueño grato con tu gloria venidera, Padre eterno, y si es tu voluntad, nos hable durante el sueño, Señor, y podamos así atender a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el santo nombre